La parachá anterior conecta la séptima plaga, que fue la plaga del granizo, y aquí inicia con la plaga 8, que es la plaga de las langostas. De acuerdo a lo que trabajamos hace una semana y al video de Chapán, estas 7 primeras plagas correspondían a las 7 sefirá o sefirot inferiores, desde Gesed hasta Malhut, y estas 3 sefirá de hoy corresponderían a las sefirá superiores, que son Binah, Jochma y Keter. Entonces vamos a revisar lo que son los comentarios a la misma y lo que cada uno de nosotros comparte. Entonces, no sé, en Europa, Elisa, Emma, aquí en Colombia, Pepito, o acá quienes estamos, Amelik, Amparito, Alci, Marlencita, Juve, Mari y yo. Entonces, abrimos este espacio y este momento para ello. Bien. ¿Quieres compartir, mi amor? ¿No? Bien. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes, hace una semana en el video de Chapán, él hizo 3 análisis que eran muy importantes para la casa. El primero es que hay 10 emanaciones en Génesis, en Berechit, de que el Padre lo habla diciendo, y dijo el Eterno, y fue creado todo lo que existía. Pero él decía que ese primer momento fue un ocultamiento del Padre, ¿cierto? A pesar de la construcción en la naturaleza y de la naturaleza, para que a través de estos 10 golpes se venciera o se deshiciera un trabajo que era lo que Egipto había constituido sobre la tierra, no solo sobre ese lugar territorial, sino un gobierno global, que era darle a la naturaleza todo el poder y por tanto ubicar dioses que representaran esos elementos de la naturaleza como deidades a las cuales se adoraba. Y que luego, cuando se dan estos 10 golpes, se rompe una estructura que gobernaba espiritualmente, que tenía que ver con esas fuerzas de la naturaleza, y el pueblo está preparado para salir, pero también está preparado para recibir en Monte Sinaí la Torá, que son las 10 emanaciones o las 10 maneras en que el Eterno se representaría para ser visto en medio del pueblo de Israel. Y lo comparábamos con lo que el Padre ha hecho en casa. Entonces, en casa primero nos dio un trabajo alrededor de 4 elementos que teníamos que deconstruir, que era el egoísmo, que era el orgullo, que era la mentira, y digamos que asociado a ellos se trabajó las 10 características que tenían estas estructuras, las 10 características del orgullo, las 10 características del egoísmo, y nos entregó una herramienta poderosa que es el amor. Entonces él nos permitió que a partir de la dimensión del amor, que en este caso para la casa representa Keter, o sea, es una dimensión de la sobrenaturalidad del Padre, pudiésemos hacer estos 10 golpes para derribar estos elementos que no estaban permitiéndonos estructurar lo que luego vendría, que fueron las 10 palabras de la Torá. Esas 10 palabras nos las entregó y nos indicó que a través de estas 10 palabras podríamos acercarnos en cualquier momento a la búsqueda al interior de nosotros de una respuesta para cada circunstancia o para cada realidad. Y a través de estas 10 palabras, haciendo una analogía con lo que pasó en el monte Sinaí, constituye un pueblo al cual le podía entregar él una información que era la Torá, ¿cierto? Entonces estaba un pueblo ya preparado para recibirlo, y así también él nos veía a nosotros. Pero luego, para la casa, vino una asociación entre la Torá y las Misbot, que fueron las 10 emanaciones en monte Sinaí, que le permitieron al pueblo comprender la grandeza del Padre, o más bien, en la dimensión de él. Entonces, esa es como la relación que hoy trabajamos en términos de lo que el video nos dio y de lo que nos permitió compartir el Padre.
Pero en esta paracha en particular hay tres cosas que a mí me han impactado mucho y que lo hablábamos con Mari esta semana, que es, a pesar de que el Padre lo que ejecuta en estas acciones de los 10 golpes es la libertad de las 10 sefirot y la libertad que le permitiría al pueblo conocer esa grandeza de lo que era Él, el Padre deja unos dones en el alma de cada uno de nosotros que son, a ver cómo lo explico, cómo lo veo, como elementos que nos da para hacer lo mismo que se hizo en Egipto. En Egipto cada golpe permitió vencer uno de los dioses o de las deidades de la naturaleza. Y a nosotros nos permite el Padre, por ejemplo, a través de lo que nos entrega en el alma, ubicarnos en una sefirat para ejecutar ciertas acciones que son en contra de las leyes de la naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo, una fe de imposibles, la capacidad de que podamos depender profundamente de la naturaleza dadora del Padre, depender de la dimensión del amor de Él, que son una muestra de la magnificencia del Padre para con nosotros. Y en ese contexto, cuando uno mira el número de años que ellos estuvieron en Egipto, que fueron 430 años, si uno hace una reducción de ese número por gematría da 7, y 7 es el límite de la naturaleza, o sea, donde termina la dimensión natural y en el número 8 ya empieza la dimensión sobrenatural. Entonces, el Padre lo que nos ha permitido a través de este trabajo es podernos ubicar en esta misma paracha para vernos a nosotros mismos, para entender, por ejemplo, toda la dimensión de lo que Él ha venido haciendo en casa y la grandeza de lo que Él nos ha entregado en casa. Eso me ha parecido muy lindo. Y un último elemento es el de la circuncisión. Gracias, Amparito. Porque es que, o sea, para mí no había cobrado tanta significación la circuncisión hasta volver a leer esta paracha. Porque hay un elemento simbólico en todo este cambio y es Pesach, ¿cierto? Pesach es como el elemento simbólico que el Padre utiliza para asociar la libertad del pueblo con un elemento que iba a ser por todas las generaciones. Y mirando la historia del cordero, el cordero era el animal más preciado por los egipcios. Era el que tenía una mayor representación en términos de deidad. Y lo toman, tenían que separarlo y ponerlo 4 días aparte. O sea, todos los egipcios vieron el cordero durante 4 días y sabían que ese animalito que era su mayor deidad iba a ser sacrificado. O sea que era un impacto muy, pero muy fuerte, porque no tomaron el cordero y lo sacrificaron el mismo día que lo tomaron. Sí, sí, claro, sigue, Juan. Eso es lo ideal aquí en nuestro trabajo, que es poderlo comentar. No, que a mí me causa duda en la Torah porque lo que yo entendí, el Padre instauró que escogieran ese cordero, o sea, que tomaran ese mes como el primer mes del año y que en el día 10º escogieran el cordero. ¿Qué me hizo perder la idea? Exacto, que el Padre instauró que ese fuera el primer mes y que lo escogieran el día 10º y lo sacrificaran luego de 4 días, ¿cierto? O sea, para el 14 hacerlo. O sea, ahí Él les da toda la revelación, pero lo que yo entendí, bueno, en ese momento no me aclara, es que ese Pesach le tocó hacerlo de una vez ahí. Ellos en ese primer sacrificio no se tomaron los 4 días, porque fue ahí mismo. Es que digamos que cuando uno lee, hay la Torah tiene unas estructuras del tiempo que va y vuelve. Entonces, hay una orden de qué deben tomar, qué tiempo deben tenerlo y el sacrificio. Pero pareciera en la Torah que todo fuera en el mismo día, ¿cierto? Por la instrucción, o sea, tómelo, sacrifíquelo y salgan.
Pero de acuerdo a lo que los rabinos disciernen de este texto, dicen que ellos se tomaron los 4 días porque lo importante de Pesach, además de la celebración, era el impacto que iba a tener sobre la deidad que para los egipcios era el cordero. O sea, si podían los israelíes destruir, o sea, bueno, sí, destruir ese golpe que iba a ser contundente, además de la muerte de los primogénitos, quebrantar el poder de esa deidad sobre Egipto, era la muestra de lo que había hecho Moche cuando el padre le dice en el capítulo que inicia en el 10, cuando él le dice, entra a la presencia de Faraón, porque Moisés, dicen ellos, no había logrado ir más allá del nivel de los ríos, o sea, de esa dimensión donde él se sentía seguro y confiado que podía vencer. Cuando él entra a esa dimensión del faraón espiritualmente, él entró a una dimensión espiritual donde él no tenía en sí mismo la capacidad para vencer ese nivel con el que se iba a enfrentar del poder de los egipcios. Cuando él logra hacer esto, dicen ellos, ya hay una libertad que se da para el pueblo y luego lo que se ejecuta es la tarea que el Padre establece de cómo hacerlo. 4 días lo vieron y en el día 4 lo inmolaron y salieron. Entonces esa es la explicación que ellos hacen acerca de este pasaje, que pareciera, por lo que tú dices y así lo lee uno, que todo sucediera en el mismo momento, que es tómelo, sacrifíquelo y salgan rápido, de tal manera que se dan tales cosas. Listo, Marlencita, adelante, por favor. Pastor, Señora. ¿de qué? Allá hay una mano levantada. De plaga a plaga, ¿cuánto tiempo se tomarían? ¿Será semanas, días, meses? Porque si preguntan Es que- de inmolar los que no se tomaron el tiempo, Sí. ¿cuánto tiempo duraron para hacer eso? Sí, o sea, pareciera que el lapso no es claro, o sea, no se sabe, pero no es un tiempo como el que nosotros imaginamos que es de un día, ¿cierto? Es igual que en la creación, uno piensa que el primer día fue un día y que es como la temporalidad que nosotros tenemos, porque de alguna manera cuando uno lo lee, yo no sabría cuánto tiempo pareciera, porque todo es 10, ¿no? Por ejemplo, en el 10º día se iba a tomar el cordero para el sacrificio. No sé cuánto sea el tiempo, pero lo que sí es claro aquí es que, por ejemplo, los siervos le dicen a Faraón siempre, mira la destrucción que hay sobre Egipto, mira la consecuencia de lo que ha pasado, mira las situaciones que tenemos. Entonces, pues pareciera que cronológicamente no fue en 10 días, que uno pensaría que porque además él iba, hablaba con Faraón, hablaba con el Eterno, volvía nuevamente y habían unos tiempos allí, pero no tengo una claridad de cuánto cronológicamente puede ser ese tiempo, Alci. Listo. Primero Emita, pastor, qué pena. Emma, abre el micrófono. Hola, Hola. queríamos decir una reflexión que encontramos, o mejor que mi mamá encontró, y que compartimos. ¿Puedo leerla? Adelante, sí, mamita. Dice, si Dios endureció el corazón del faraón, ¿existe realmente el libre, ¿cómo se dice? Albedrío? La Torá dice que a veces el faraón endurece su corazón y otras veces que Dios endurece su corazón. Si esto es así, ¿en dónde queda el libre albedrío? El mensaje que nos quiere dejar la Torá, el libre albedrío se puede perder. Cada decisión egoísta repetida reduce la capacidad de elegir distinto la próxima vez. Después de muchas negativas, Dios endurece su corazón, no como castigo, sino como consecuencia natural. La Torá describe un proceso psicológico y espiritual. Cuando una persona insiste en cerrarse a la verdad, la luz deja de forzar la entrada. Ahí es donde se pierde la libertad.
no cuando alguien te la quita, sino cuando tú dejas de usarla. Ya estaba tan acostumbrado a decir que no, que dejó de escucharse a sí mismo. No se pierde cuando eliges mal una vez, se debilita cuando eliges mal constantemente. Por eso las plagas no eran para convencer, eran para romper el ego y para sacudir la ilusión del control. Y a veces la vida hace lo mismo con nosotros. Fin, 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 finito, ya. Fin, fin, fin. Fin. Hola. Sí, Emita, mira qué bonita reflexión, porque es lo que desde hace una semana veníamos hablando y lo que hoy al iniciar la paracha hablábamos, de que cuando el Señor trabajó con nosotros el egoísmo, el orgullo, la mentira, lo trabajó con 10 manifestaciones de ellos, 10 manifestaciones del orgullo, 10 manifestaciones del egoísmo, y lo contrastó con un elemento que es Keter, la dimensión del amor para nosotros. En esta paracha particularmente, ellos logran entrar a esa dimensión, a la dimensión de Keter, a la dimensión de la luz. Y dicen ellos que el último momento fue la semana 49, dicen ellos, o el momento 49, que si hubieran dado un paso más no habrían podido salir de ese nivel de oscuridad. Y recordábamos con Mari que después de Pesach vienen 49 días que son la cuenta del Homer, que son tiempos específicos para rectificar cada uno de los senderos que entre las sefirot se establecen para que nosotros podamos recibir en el día 50 en Sukkot, en Shavuot, la Torah que el Padre nos entrega. Pero aquí ya lo podemos relacionar con las 10 palabras que Él nos ha dado y en ese sentido con lo que tú compartes, Emita, que trabajaron con tus padres y con Jacopo, acerca de lo que representa el ego y lo que representa también la dimensión natural. Nosotros pensábamos con Mari que es muy fuerte cuando a uno le piden salir de esta dimensión y de las leyes de la naturaleza donde nos encontramos. Si fue fuerte entrar a la mecánica cuántica cuando se podían hacer otras cosas y el espacio-tiempo ya no era lineal y se podían hacer saltos de energía, y eso costó muchos años y pasaron 60 años desde la teoría hasta que se pudo hacer una prueba experimental de que eso era cierto. Y es así como nos pasa a nosotros, o sea, es muy complejo para nosotros porque nos hemos habituado a una relación con todos los fenómenos de la naturaleza. Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, que esta casa es una casa de fe de imposibles, o que en esta casa se vivirá la plenitud del amor del Padre, o que en esta casa tendremos la sobrenaturalidad de la provisión a partir de la paternidad, pues cada uno de nosotros pensamos, bueno, ¿y cómo es eso? O sea, ¿eso cómo se va a dar y en qué dimensión? Gracias, Emma. Y gracias allá a Nico, a Lore y a Jaco. Listo, Marlencita, y luego a Melik. Ningún aporte, es que tenía una duda porque no, de pronto yo no había caído en cuenta, o sea, nunca lo había observado de que la oveja representaba una deidad para los egipcios. No, era solamente eso, entonces no lo sabía, lo voy a investigar. Es un tema muy bonito, muy interesante. Y en Moisés y los 10 mandamientos se ve. Sí, ahí está. Cuando lo sacan, cuando entra la deidad, el faraón la exhibe dentro de su palacio. Sí, toca volver a ver Moisés, que es muy bonita esa serie. Series bíblicas, ahora es seriesbíblicas.net, ¿cierto? Eso, seriesbíblicas.net. Cuando yo la vi no era series bíblicas así.net, el que me ayudaba era Cristian, porque no sabía hacer ese proceso de bajar y mirar. Sí, series bíblicas. Son 3 cosas. Bueno, aporte no, de cosas que he encontrado leyendo y palabra del Padre. Una es que, según dice la oral, las plagas duraron más o menos el mismo tiempo que duró Josué para conquistar la tierra de Canaán, que fueron 10 años de guerra.
Eso es lo que ellos dicen, porque no hay una cosa precisa que uno pueda establecer ahí, ¿cierto? Sí, pues sí, digamos que interpretaciones, pero también digamos que son revelaciones que ellos tienen con el Señor, datos, ¿cierto? Porque pues digamos que son personas que son muy, sí, juiciosas y concienzudas en esos trabajos y como que dedican su vida solamente a ello, no como que uno la intercala con muchas cosas, sino ellos se dedican solo a eso. Entonces pues digamos que hay digamos una veracidad mayor que otra información. Esa es una. Y dos, frente a lo que decían de los 14 días, ¿cierto? 4 días se dejó preparando al cordero, y lógicamente esto para la tierra de Misraín era bastante fuerte, ¿cierto? Fuerte, porque es que es exponer al frente la deidad a la cual yo le estoy rindiendo un homenaje, y la tienen presa y la van a inmolar, la van a sacrificar. Entonces se dice que esto sucede porque durante todo este proceso de las plagas y todo, tanto el padre tenía que liberar cada una de las Sefirot, pero tenía que liberar también, ¿cómo decir?, la fuente de Keter. ¿Por qué? Porque una cosa son los ídolos que se destruyen físicamente, y otra cosa es que yo pueda destruirlos espiritualmente. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un ídolo en la casa que es la estatua de algún ángel, de alguna deidad que yo pueda tener para adorar. Y otra cosa es que la quite y la rompa, pero no sale de mi vida y de mi corazón. Entonces, este proceso que se hizo en los 4 días, el Señor tenía que abrir ese portal para poder equilibrar esa energía negativa que siempre sujetó a Egipto y lógicamente a muchos judíos, porque como pasó en lo que habíamos visto antes, de que se habían aliado los judíos con su adversario, igualmente acá, pues que imagine uno viviendo tantos años en una esclavitud y viviendo esas situaciones, pues lógicamente es necesario tener una fortaleza dentro espiritual para mantenerse. Siempre tiene uno sus momentos de desviarse, sus momentos de no creer, sus momentos, bueno, todo esto se tenía que abrir una puerta para que esas huestes de maldad, o no maldad, sino que nosotros le decíamos así, esas huestes espirituales negativas, de esa energía negativa, el Señor pudiera equilibrarlas, y por eso se tenía que pasar por ese dolor, porque el dolor es el que lo lleva a uno a liberarse, porque es cuando uno siente realmente el apego por algo o el desapego. Entonces tenía que pasar Egipto por ese momento tan duro, y pues el momento de los primogénitos, que es también otro momento bastante fuerte, o sea, sí, porque pues así uno esté como dicen, en los malos pasos, no es fácil ver uno que su primogénito muera, o sea, eso es algo muy, muy fuerte. Entonces, pero se tenía que pasar por esos dos aspectos para poder, ¿sí?, para poderlo hacer. Y sobre todo que en el capítulo, en el verso, venga, lego, 10:28 dice acá, según de Moisés, que me parece bien interesante, dice: y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que veas mi rostro, morirás. A Moshe
Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Significa ahí que se deja escrito cuando como persona, líder que ha escogido un camino, es capaz, ¿cierto?, de ver con anticipación muerte de uno mismo y no afanar. Porque lo que estaba sucediendo ahí era la grandeza que Moisés ver más adelante de poder ver cara a cara así con el Señor, de tener toda esta intimidad desde lo que somos creados, que a uno le cuesta mucho dejar su faraón, porque pues lógicamente todo uno lo lleva a su ganancia, ¿no? Y perder una ganancia para uno es complejo dentro de su corazón. Pero ya entendiendo cómo hablan los cabalistas, realmente el dolor y la pérdida los llevan a uno a ganar mucho más que cuando uno retiene una ganancia por sí mismo. Entonces acá ya él decretaba a Moisés, ¿cierto? Le dice, o sea, si yo ya te dejo, o sea, ya en esta tierra quedas tú, diciendo de sí mismo, o sea, dejo yo acá ese faraón que estaba dentro de mí, a ese líder que no era, a ese que huyó, a ese que perdió, a ese que no hizo, lo dejo acá en esta tierra, ya has dicho, ¿cierto? Cuando ya nos volvamos a ver, tú has muerto dentro de mí. Entonces quería comentar que me pareció muy chévere, muy interesante para relacionarlo con la parashá de hoy. Gracias. Iba a comentar respecto del tiempo. El tiempo en hebreos es la palabra zman, con la letra zain, ¿cierto? Que vale 7. Zman, ismaen, el tiempo en la Torá es muy relativo. Lo que pasa es que si uno lo ve con la razón, es lo que trataba de explicar ahora Daguito cuando explicaba lo de la cuántica. Si uno lo ve con la razón, el tiempo siempre va a ser lineal, siempre va a ser rígido, siempre va a estar, pero eso es para la razón, eso es para el ego, eso es para la materia, pero para el espíritu el tiempo es relativo, ¿cierto? Es decir, es todo lo contrario, lo que ellos le dicen a uno tiene que aprender a manejar el tiempo, es decir, a no dejarse dominar por el tiempo. Si una acción me tarda determinado tiempo, es para el espíritu una ganancia. Puede que para la materia sea una pérdida porque lo quiero hacer ya, es la inmediatez. Y eso es lo que nos lleva al estrés, lo que nos lleva a la ansiedad y a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a lo inmediato, a los resultados, al objetivo, ¿cierto? A la meta. Para el espíritu el tiempo es diferente. ¿Sí? Entonces, hay que verlo, o sea, yo puedo analizar el texto, depende de los ojos con los que lo quiera ver. Si yo lo quiero ver con los ojos de mi razón, entonces lo leo literal y entiendo que cada uno de esos son tiempos, que son 4 días, que son 14 días. Si lo miro con los lentes del espíritu, miro una relación del tiempo de una manera totalmente diferente. He dicho. Es que estaba trayéndolo a mí, ¿no? Como dicen que nosotros tenemos nuestro faraón, respecto al tiempo, pienso que el faraón es nuestro orgullo, nuestra falta de perdón, todas estas cosas, ¿no? Entonces creo que el tiempo que yo dure perdonando o sacando que me incomoda, que no es mío, es lo que dura nuestro faraón o nuestra plaga dentro de mí. Y es relativo a ti, solo relativo a ti, porque puede durar para ti una temporalidad alta o una temporalidad baja. Porque miren lo que dicen ellos frente al tiempo. Ellos dicen que el tiempo es una energía inteligente. Porque cuando se da el Tzimtzum, la contracción,
la dimensión infinita del Eterno tiene que bajar al nivel de nosotros para poder ser nosotros con Él relacionables. En ese momento se constituye el espacio y el tiempo y los límites de muchas de las cosas, por ejemplo, como la velocidad de la luz. En ese momento, cuando se da ese asunto, por ejemplo, hasta hoy la física no puede explicar que haya una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el vacío. Se ha tratado de debatir sobre eso y no se ha podido. Es como el límite, pero en ese límite pasan cosas excepcionales. Si uno se acerca a ese límite, por ejemplo, el tiempo se dilata, el espacio se contrae y ya lo que para nosotros era una fuerza en la naturaleza como la gravedad, es una combinación del espacio y el tiempo. Entonces eso para uno dice, no, pero eso, ¿cómo funciona? ¿Cómo es? Y cuando yo leía con detenimiento el concepto del tiempo para los cabalistas, ellos dicen, el tiempo es una energía inteligente. Y como es inteligente, no va a depender de la linealidad, sino de cómo yo me relaciono con ella. Si yo me relaciono desde la ansiedad, desde el afán, desde la angustia, que es lo que vivimos hoy todos los días, ¿cuáles son las palabras que uno ejecuta? El tiempo no me alcanza, es que el día ya no, las 24 horas no dan, es que ahora el tiempo es muy rápido, todo pasa muy rápido. Pero cuando usted va al campo y entra en ese espacio-tiempo distinto, un día es muy extenso, se pueden hacer muchas cosas y es el mismo, medido desde un instrumento como un reloj, es el mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces yo estaba haciendo un análisis a eso para poder tener una charla sobre eso. Tiene que ver con la condición con la que yo me relaciono con el tiempo. En el campo la gente se levanta, puede tomarse un café, puede escuchar el ruido de las aves, puede salir y respirar. Nosotros nos levantamos corriendo al baño porque hay que salir rápidamente porque hay muchas cosas por hacer. Entonces esta relación espacio-temporal, sin embargo, todo lo que la Torah tiene una manera gemátrica de verse. Por ejemplo, de 10 a 14 hay 4, ¿cierto? Y 4 es Dalet, y Dalet es puerta. Por eso eran 4 días que tenía que estar el cordero, porque lo que se iba a romper o a abrir era la puerta que llevaba a la dimensión de Keter. Y dicen ellos que era la puerta más compleja porque es la dimensión del conocimiento del Padre, que es lo que nos pasa también a nosotros. Estas tres sefirat, que son Jokomá, Biná y Keter, pues son una dimensión mucho más allá de las que vienen desde Gesed, que las podemos expresar desde nuestras emociones y al final concretarlas en Malhut en una realidad. Pero Biná, por ejemplo, representa a la madre en esa esencia que es negativo, ¿cierto? Que es femenino más bien, ¿cierto? Jokomá representa al padre, que es masculino, que es la sabiduría plena, y que te representa esa conexión con el Eterno. Entonces hay cosas de estas que son profundas porque, por ejemplo, una pregunta que nos hacíamos era, ¿por qué la Parachá divide primero 7 y las deja en la Parachá anterior? Y a estas 3 las une con Pesaj y las une con el sacrificio y las une con eso. Era mucho más complejo para Moisés, y es lo que me pasa a mí, y yo creo que nos pasa a algunos de nosotros, y es que ya aquí Moisés se tenía que enfrentar con una dimensión espiritual que no era manejable. Por eso, amor. La última triada, pero ya era un tema donde no podía Moisés con su dominio propio, o sea, con su conocimiento y lo que él manejaba hasta ahí, hacerlo. Y cuando él va hacia allá, él tiene temor, porque él entiende y sabe con quién se va a enfrentar. Entonces hay algo muy lindo ahí que le dice el Padre a Moisés, es: yo voy contigo. O sea, no temas, entra en tu faraón, vence. Dicen ellos que, pues, bueno, eso tiene que ver con lo que aparece en Apocalipsis. Dice que lo que se iba a enfrentar era con el dragón, con la serpiente antigua, que está enraizada desde esa triada hasta llegar a Malhut, y que ahí, cuando vio esa dimensión, Moisés dijo: no, yo no puedo. Y dicen ellos que cuando Moisés vence, ahí, como en esta frase que Amelita nos trae aquí en el verso 28 y 29, dicen que ahí es cuando se logra la verdadera libertad del pueblo de Israel. Que ya cuando pasan el Mar Rojo, ya Moisés allá
sabía exactamente qué dimensión podía él manejar respecto a la naturaleza, que era una pregunta que yo siempre me hacía, ¿cierto? Llegar al Mar Rojo y le dice el Padre, extiende la vara, o sea, muéstrame que tú estás hecho para esto, ya físicamente aquí, y él extiende la vara y lo puede hacer, porque ya él había vencido esta dimensión a través de estas últimas 3 plagas. O sea, nunca el Padre le va a pedir a uno algo que no ha visto que yo lo tenga en la dimensión de mi diseño y de quién soy. Pero es una ruptura para encontrar, así como lo decía Meli, poder entrar a la puerta de Keter, espiritualmente. Porque ahí ellos dicen que el poder que había establecido Egipto sobre toda la tierra, no era solo sobre el territorio donde estaban, era ese poder espiritual. Y ellos lo relacionan de una manera muy bonita con las maneras como se dan las guerras. Porque ellos dicen que una vez salió Israel de Egipto, Egipto se volvió vulnerable. Y fue cuando pudieron conquistarla todos los otros imperios que empezaron a surgir. Porque el poder espiritual es el que me da la capacidad luego militar para poder vencer o ser vencido. Bien, eso en cuanto a lo que estamos comentando. No sé si hay algún otro comentario, algún otro elemento sobre ello, para que lo podamos valorar. ¿Quién? Eli. Adelante, Elisheba. Elizabeth. Gracias. Elicheba. Gracias, Daguito. Es que con mi esposo estábamos hablando de 2 cosas esta mañana conversándolo. Con respecto a los hechiceros del faraón, que ellos cuando Moshe lanza la vara y se convierte en serpiente, ellos también logran hacer su truco de magia, pero entonces pensábamos que los hechiceros también pues tenían una conexión muy fuerte con el Padre, aunque no lo conocieran como Elohim, ¿no? E incluso estos mismos hechiceros son los que le dicen al faraón, oiga, mira lo que está pasando en la tierra de Egipto, ya déjelos ir porque si no, ya no va a quedar nada. Y nosotros nos preguntábamos si de esos hechiceros alguno habrá salido pues de la tierra de Mizraim, si habrá salido con el pueblo de Israel como tal. Pues la Torah no lo dice y no lo sabemos, pero pensamos que algunos de ellos sí decidieron buscar al Padre de una u otra manera porque ellos ya tenían esa conexión. Lo que pasa es que no sabían cuál era la fuerza real que les permitía hacer esos trucos, ¿no? Como tener esa dimensión de estar en un mundo sobrenatural. Eso por un lado, y por el otro lado pensábamos estas 10 plagas, en qué área, pues digamos que de estas 10 plagas, ¿cuál de estas están en mi vida? ¿No? ¿Por qué me afecta, por ejemplo, a mí, Elizabeth? ¿Por qué me afecta un poco el hecho de que las langostas llegaran a arrasar toda la tierra? Las langostas son un producto, una proteína que podemos comer. Pero entonces yo le decía al Señor, ¿por qué me duele tanto que la langosta haya llegado a Egipto? Uno pensaría, no, ellos son los malos, ellos esclavizaron a Israel, pero ¿qué de estas, ¿cómo se dice? ¿Golpes? ¿Sí? ¿Golpes? ¿Qué de estas plagas? ¿Cuál de estas plagas está en mí finalmente, no? Y que yo tengo que arreglar en mi vida, porque uno siempre dice, no, es que los egipcios, esto y aquello, pero finalmente estas 10 plagas nos permiten vernos a nosotros mismos como tal. Lo que Amelita decía hace un rato, y es que cómo salir de esa cautividad, de ese Egipto. Pero yo lo veía un poco más por el lado de que tengo que aprender yo, Elizabeth, y mi esposo también lo decía, que tenemos que aprender nosotros como pueblo de Israel, porque somos parte de Israel, que tenemos que aprender de estos golpes y cuáles de estos golpes están en nuestras vidas finalmente. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ahí vamos en el proceso, porque esto tiene que seguir de generación en generación. Entonces,
Y otra cosa, chicos, teníamos una pregunta con respecto a presentar al primogénito. El Señor dice que el primogénito le pertenece, pero entonces yo no sé si ustedes han escuchado o tienen conocimiento de cuando un primogénito nace, cómo se le presenta al padre ese primogénito. ¿Es posible ir a la tierra de Israel y presentárselo al Señor? ¿O cómo es ahí? ¿Ustedes podrían contarnos un poquito, si saben? Gracias. Bueno, Elisa, es que son varias cosas. Digamos que en la primera, digamos que los hechiceros de Faraón tenían un poder asociado a un conocimiento que tienen ellos de la dimensión espiritual, ¿cierto? Y que desde esa dimensión pueden hacer acciones, porque digamos que así como está el árbol de la vida, está el árbol de la muerte también. O sea, hay unas miradas que son importantes entenderlas y que nosotros antes la trabajábamos como la parte espiritual negativa, o que manejaban los poderes espirituales negativos. No sabríamos, o sea, al menos yo no lo sé, si alguno de ellos salió de la tierra de Egipto con el pueblo de Israel. No lo sabría, pero ya lo preguntamos acá en casa a los demás. En cuanto al primogénito, una cosa es la presentación y otra la consagración. O sea, normalmente aquí en la casa o se presentan los niños una vez nacidos, o los padres deciden consagrarlos. Cuando se consagran, pues hay una conexión para que la vida de ese niño o de ese primogénito sea exclusiva para el servicio del padre. O sea, que tú como papá vas a construir con él, criarlo dentro de la Torá, dentro de los principios, y siempre pensando en ese servicio al Eterno, que es diferente a presentarlo, porque es simplemente decir, reconozco que es un hijo que viene de ti, Padre, y que yo pues lo presento, pero él va a hacer un desarrollo de su vida de acuerdo a cómo lo construyamos. Y lo otro, Elisa, me voy a permitir leer aquí rápidamente una descripción de cada plaga con nosotros. Entonces, por ejemplo, mire, la plaga de la sangre es la desconexión de la fuente de la vida. Es cuando la vida del ser humano se vuelve pesada y hay falta de vida interior. Así podemos reconocer esa primera plaga en nosotros, dicen ellos. La plaga de las ranas son las distracciones y los ruidos que nos alejan de nuestro propósito. Ahí lo podemos ver cuando le damos mayor valor a todos los ruidos externos que aún incluso traen carencia en el sueño, o sea que no nos permiten dormir. No la tengo. Plaga 3, piojos. Es la contaminación de los pequeños detalles de nuestra vida diaria. Y esto es algo que me impactó mucho, porque dicen ellos que son las acciones minúsculas a las que yo no les presto ninguna atención. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, eso me pasó hoy, pero no, eso yo lo mañana lo resuelvo. Pero que esa acción minúscula nunca le presto atención. Esa es la plaga de los piojos. Entonces, cuando yo tengo eso en mi ser, yo empiezo a decir, ojo, y voy y miro cómo se combatió o qué fue lo que se hizo para destruir con un golpe esa condición. Las bestias salvajes es el caos y el descontrol interno que tiene la persona y que se puede ver en la ira, el enojo y las actitudes violentas. La peste en el ganado es la pérdida de estabilidad y sustento. La plaga de las úlceras es la manifestación del daño interior en el cuerpo físico, básicamente a través de la enfermedad. La plaga del granizo es el enfrentamiento de fuerzas opuestas, por ejemplo, bondad y severidad, porque es fuego y agua, pero ninguna de las dos se aniquilaron una a la otra. Es la primera vez que en la naturaleza aparecen esas dos fuerzas sin que una doblegue a la otra, sino que las dos estaban en ese mismo momento sucediendo. Entonces dicen ellos que, por ejemplo, uno tiene que mirar sus actuaciones. ¿Qué tanto soy un día bondadoso, pero al otro día soy severo, pero un día juzgo, pero el otro día soy benevolente, pero ando entre los opuestos, entre esas dos ambivalencias en mi vida? La plaga de las langostas, que es la que tú preguntabas, Elizabeth, es la insaciabilidad que destruye todo lo bueno en la vida de cada uno de nosotros. Lo que yo no puedo dejar de hacer, que puede ser extremo y me puede dañar. Esa insaciabilidad extrema en mi vida es la langosta,
que eso fue básicamente lo que ellas hicieron dentro de. Y la muerte, la oscuridad es la falta de visión y esperanza. Y me pareció muy lindo porque cuando se destruye, o sea, este golpe, pues era que el pueblo de Israel no tenía ninguna opción ni ninguna esperanza de que fuera una verdad salir de ese territorio e ir a una tierra que se había prometido. Entonces yo pensaba en mí frente al proyecto Monte Gerizim, ¿cierto? Si es que nosotros, por ejemplo, en la visión que tenemos de ejecutarlo, en la esperanza que tenemos de hacerlo, todavía tenemos que dar un golpe ahí para destruir cosas de mí, por ejemplo, que no me permiten alcanzar esa dimensión en cuanto a esta plaga. Y obviamente que en la oscuridad yo no puedo ver, en la oscuridad yo no alcanzo. Y fíjense que aquí hay algo muy interesante cuando hablan de la oscuridad, porque dice que no se podían ver entre ellos. Y cuando yo estoy en oscuridad no puedo ver al otro. O sea, no me puedo ver a mí mismo y no puedo ver al otro. Y si no veo al otro, pues no puedo trabajar un proyecto, no puedo trabajar una tarea, una acción. Y la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, es la desconexión total de la luz. Que en este caso, al dar ese golpe, pues era reconectarse con Keter. Entonces, yo voy a digitar este elemento y lo voy a enviar a la casa porque pues esto ya aterriza mucho más cada golpe a una realidad de uno, que uno puede leer y decir, sí, yo estoy aquí en esto también me sucede, estas cosas. Y ellos tienen una explicación, yo luego les envío el enlace, porque por ejemplo en la peste del ganado dice que toca el sustento, porque el ganado era para los egipcios un elemento de sustento, era económico y también de alimento. Entonces dicen, no solo es el dinero, sino la estabilidad, no es un castigo, es una señal de que la raíz donde yo tomo el sustento está dañada. Entonces, por ejemplo, ahí nos podemos mirar en las 10 palabras que tenemos nosotros con el Salmo 23, cuando el Padre dice que todo el sustento y toda la provisión viene de Él. Sí, ahí podemos hacer un ejercicio de conexión entre varias de estas cosas. La langosta representa, miren esta expresión, el nunca es suficiente con lo que tenemos. Comes, consumes, logras, pero siempre hay un vacío. Y es el ego devorándonos sin saciarse jamás, que se traduce en insatisfacción. Esa es la plaga de las langostas. La oscuridad no es la noche normal, es cuando la persona pierde la esperanza, la visión y el sentido, y esto implica que está viva la persona, pero no siente que el futuro pueda darse. Y en los primogénitos simboliza lo primero, lo esencial, es la desconexión total de la luz. Hay momentos en la vida en que uno ya no puede solo y no pasa nada. Ahí es donde la misericordia del Creador ingresa y donde puedo conectarme con Él desde la dimensión de mi corazón. Cuando ya digo me rindo porque solo no pude, o sea, con mis fuerzas y con mi condición no alcanzo. ¿Sí? Que es lo primero que yo establezco para mi vida, mi yo para poder actuar. Entonces ahí hay esa relación de las 10 plagas con 10 acciones puntuales. Sí, Marlencita, ahí tienes el micrófono y luego el pastor. Qué pena, apóstol, es que su merced dijo algo en la oscuridad. ¿Es en qué sefira es que está? ¿En Vina? En Jogma. En Jogma. Y su merced se refirió a algo personal frente al proyecto Monte Gerizim. Sí, señora. Se me vino y después se me va. Sí, señora. Meditando sí. con el Padre sobre el camino que hay que seguir cuando hablamos de las 10 palabras y todo esto. El Padre me decía que empezáramos por la ubicación, y es que todo el tiempo nosotros hablamos primero de un sueño, luego le pusimos proyecto, porque qué sueño era tal, y no es ninguno de los dos, es porque proyecto es como si fuéramos a construir algo nuevo con él. Sí lo vamos a construir para Monte Gerizim, pero lo que nosotros perseguimos es un cumplimiento de una promesa que le dio a Abraham, al pueblo de Israel. Nosotros vamos es por una promesa que vamos a establecer en esos lugares. Entonces, él dijo, no, porque eso también se confunden en que como proyecto, no.
es una promesa, es la continuación de lo que él le dijo a Abraham. Perfecto, gracias. Pastor, se iba a opinar. Para darle respuesta a Elisita, sus preguntas. Entonces, la primera de los hechiceros, recordemos que Egipto es una conciencia también que tenía mucho poder y que manejaban todos los elementos naturales, o sea, la naturaleza era la adoración de ellos adoraban solo todo lo espiritual, y entonces cuando uno tiene poder, pero los usa mal en lo negativo, tiene la misma fuerza que para usarlos con lo positivo. Entonces ellos también podían usar la fuerza y ellos conocían todos esos secretos y por eso ellos también podían hacer las hechicerías. Llega un momento en que no pueden hacerlas, como quedó demostrado con la vara, ¿cierto? Cuando convierte en serpiente, pero la serpiente de Moisés se come a la otra. Todo eso es simbólico, pero que ellos sí tenían poder porque también manejaban, y recuerde que el pueblo, que Israel, que es una conciencia, baja a Egipto, ¿cierto? Porque tiene necesidad de bajar a Egipto. Nosotros, y como seres humanos también, dentro de nosotros tenemos el Egipto que necesitamos conocerlo, experimentarlo para poder elevar. Entonces, hace parte de ese proceso. Esa era la primera pregunta de los hechiceros. Luego preguntabas por las plagas, que si, de acuerdo a la respuesta de Daguito que te dio extensa, efectivamente creo que en todos y cada uno de nosotros existen las 10 plagas, ¿cierto? Tenemos de alguna manera, unas más que otras, de pronto proporcionalmente, pero en todos, así como tenemos las 10 sefirá, tenemos las 10 plagas, ¿cierto? Que equilibrarlas, unas más desequilibradas que otras, pero hacen parte del ser humano. Y en cuanto a los primogénitos, la primogenitura, realmente el Señor lo que se reserva con los primogénitos es que Él quiere la continuidad, pero vista desde el punto de vista ascendente, ¿cierto? Porque como nosotros a veces queremos la continuidad del ser humano, o sea, cuando uno tiene un hijo, le pone toda la carga energética en que ese hijo sea la prolongación de mi vida, pero yo lo miro horizontalmente, ¿cierto? Lo quiero proyectar horizontalmente y ese es el error. Pero cuando ese hijo es consagrado al Eterno, la proyección es vertical, es hacia Keter. Yo no sé, pero esa para mí es la gran diferencia de los primogénitos. Yo creo que más adelante, si de pronto hay la oportunidad, nos referimos un poquito más a ese tema. Pero es en ese sentido. Y esa era la pregunta que quería confirmarle. Ahora, en este pasaje y en esta paracha específicamente, pues recordemos que todo es simbólico, ¿cierto? Y que tanto se da en la conciencia colectiva como también se da en la conciencia individual, ¿cierto? Todo esto hace parte de nuestra propia realidad. Sí, y es que en ese contexto, pastor, fíjate que por ejemplo la circuncisión que vuelve a aparecer en esta paracha como un elemento relacional con Pesaj, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿y por qué tiene que aparecer acá? Pero es el pacto que se hizo con Abraham. O sea, cuando los 10 golpes libertan la conciencia de Israel, ¿cierto? ¿Qué recuerda el Padre inmediatamente? La tierra a la que ustedes van es una consecuencia de una promesa que hice con Abraham hace no sé cuántos años atrás, y cuando él tenía 99 años, él y yo acordamos que el pacto estaba en la circuncisión. O sea, aquí, por eso yo les decía, encontré un elemento mucho más allá en la circuncisión, porque antes uno decía, sí, es importante, mire que es una relación de pacto, para que se dé esa condición de Israel, o sea, de ese nivel de conciencia, él recuerda el pacto. Y dice que nadie puede tomar la Pesaj si no ha sido circuncidado, o sea, es si no estoy en ese nivel de conciencia espiritual para entender lo que voy a hacer.
Y eso me pareció muy impactante, porque fíjate que en términos de lo que decía ahora Marlencita frente a lo que estamos haciendo en el desarrollo de nosotros como casa en la visión, volver a Abraham es volver a un pacto, es volver a una dimensión consciente de lo que soy y de lo que representa eso en las generaciones, cuando el Padre le dice, porque en ti están todas las familias de la tierra, ¿cierto? Porque, o sea, siempre lo refiere allí y lo refiere a esa dimensión. Es una conciencia espiritual, la cual yo alcanzo, y bajo ese nivel de conciencia yo entro para poder hacer cosas que son mías, que me pertenecen, que ya están por promesa. Y eso es también lo que dicen los rabinos cuando se ora y se recuerda a Abraham, a Isaac y a Jacob, que no es simplemente nombrar a 3 personas porque son personajes que los llamamos patriarcas, sino porque representan unos niveles de conciencia y de energía que se logran establecer y que quedan para perpetuidad. Si ellos lo logran hacer y quedan allí, quedan para perpetuidad. Entonces, eso tiene la paracha de hoy. No sé si hay algún otro comentario. No sé, en París, en Italia, no sé, Pepito, bueno, o acá en casa. Pero esta paracha, digamos que también conecta otro elemento que es bien interesante y que nosotros nos vamos aproximando a él, que son los panes sin levadura, o sea, como parte de la celebración de Pesaj. Porque, bueno, yo hasta este tiempo tenía Pesaj como aparte y panes sin levadura como que uno los dejaba ahí y decía, no, después eso y después de Pesaj hay 7 días. Pero resulta que la fiesta son los 8 días, ¿cierto? Panes sin levadura hace parte de Pesaj, o sea, como parte de la celebración, como parte del Moadim. Entonces, ¿qué representa, por ejemplo, para nosotros los panes sin levadura? O sea, ¿cómo contextualizaríamos ese tiempo y esa tarea que es no consumir nada leudado durante ese tiempo, ¿cierto? Dentro de la misma connotación de lo que representa Pesaj. Y esa es como una pregunta que yo me hacía, pues dándole lectura a uno a esta paracha y pensando en lo que es ese momento para nosotros.